Hola a todos, en esta sección estaremos iniciando con algunos de los comandos básicos para poder saber sobre qué tipo de plataforma estamos trabajando y qué características tiene la misma, así como también dar algunos tips que les ayudarán en el día a día. En este video aprenderemos a identificar los diferentes tipos de interfaces que podemos encontrar en un switch, a identificar los modos de operación del dispositivo, a buscar información relevante que nos puedan servir para realizar algún diagnóstico cuando tengamos algún inconveniente con el dispositivo y principalmente recordarnos que hay que guardar constantemente para evitar perder nuestra configuración ante alguna eventualidad. Iniciamos con los diferentes tipos de interfaces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al tratar de identificar una interfaz es que las interfaces generalmente están relacionadas con la velocidad de transmisión de las mismas. Los diferentes tipos de interfaces que encontraremos en un dispositivo de red son Ethernet, Fa Ethernet, Gigabit Ethernet y en algunos otros dispositivos 10 Gigabit Ethernet. Una interfaz Ethernet transmite a 10 megabits por segundo, una Fa Ethernet a 100 megabits por segundo, una Gigabit Ethernet transmite a 1000 megabits por segundo o 1 giga por segundo, 10 gigabits por segundo transmite a 100.000 megabits por segundo o 10 gigas por segundo. Al hablar de los modos de operación del switch nos encontraremos con tres modos: modo usuario, modo privilegiado y modo configuración. La pregunta inicial es: ¿de qué manera identificamos estos modos de operación? Los modos de operación tienen un identificador, los cuales son: para el modo usuario se identifica por el símbolo mayor que luego del nombre de host, como lo podemos observar en esta parte de la diapositiva. En el modo privilegiado, este símbolo mayor que cambia por el símbolo numeral. Y en el modo configuración vamos a agregar entre el hostname y el símbolo numeral la palabra config entre paréntesis. Cuando se accede a un dispositivo de red, generalmente entramos en el modo usuario. Para cambiar del modo usuario al modo privilegiado, debemos de ejecutar el comando enable. Importante tener en cuenta que es posible abreviar los comandos siempre y cuando se abrevie de una manera que las letras agregadas solo pertenezcan al comando a utilizar. Por ejemplo, enable se puede abreviar con EN, pero no como E, ya que solamente enable inicia con la letra EN, pero existen más de un comando que inicia con la letra E. Para ver los comandos disponibles podemos utilizar el signo de interrogación en la línea de comandos de un dispositivo. Ahora, siguiendo con los comandos, si estamos en el modo privilegiado y queremos avanzar al modo configuración, debemos de utilizar el comando configure terminal o lo podemos abreviar utilizando config-t. Si por el contrario lo que queremos es regresar al modo usuario, lo que debemos de ejecutar es el comando exit. Si estamos en el modo configuración, para regresar al modo privilegiado debemos ejecutar el comando exit también. Y otro punto a tener en cuenta es la existencia de submodos dentro del modo configuración. Estos submodos representan lo que estaremos configurando, ya sea una interfaz, un DHCP u cualquier otra funcionalidad. Si estamos en cualquier submodo y lo que queremos es regresar al modo privilegiado, debemos de ejecutar el comando end o utilizar la combinación de teclas Control-Z. Por último, veremos algunos comandos básicos para obtener información importante de un switch. Sin embargo, antes hablaremos del comando más utilizado en el mundo de la informática y que nos evitará pérdidas de información. La función más importante y que estaremos ejecutando constantemente es la de guardar, al igual que cuando utilizamos un editor de texto en el cual hemos estado trabajando un documento importante por un buen tiempo y caóticamente se interrumpe el fluido eléctrico cuando no hemos guardado, supone un gran problema ya que nos veremos obligados a iniciar el trabajo nuevamente. De igual manera pasa con los equipos de administración de redes. Si no guardamos y el equipo se ve obligado a reiniciarse, perderemos la configuración realizada si no hemos guardado dichos avances. Esta función se realiza con el comando copy running config startup config o mediante el comando write memory o write. Importante siempre tener presentes estas tres sintaxis ya que su utilización puede variar en dependencia del modelo y versión del dispositivo que estamos utilizando. Los equipos actuales soportan estas tres diferentes maneras de guardar, pero los equipos legacy probablemente soporten una o dos maneras. El comando guardar es propio del modo privilegiado, por lo que para ejecutarlo tenemos que estar en dicho modo.
Todos los comandos show se pueden ejecutar en modo privilegiado, mientras que el modo usuario está limitado en cuanto a la información que pueden visualizar. Por cada comando show que ejecutemos, veremos en qué modo se debe ejecutar para que hagamos la práctica en los laboratorios. Para poder entender el copy running config, startup config, debemos de saber diferenciar qué es la running config y qué es la startup config. Running config es el archivo de configuración que se encuentra ejecutando en el switch. Este archivo se encuentra localizado en memoria RAM, lo que implica que una vez que el dispositivo se apague o reinicie, este desaparecerá. Todo cambio de configuración que se hace en un dispositivo de red se hace en el archivo running config, que es algo que tenemos que tener muy presente siempre. Al guardar la configuración, lo que hacemos es que se crea una copia de la running config en un archivo ubicado en NVRAM o RAM no volátil, que es una ubicación permanente, permitiendo que cuando el equipo reinicie, busque dicho archivo y lo cargue como su configuración. A este archivo localizado en la NVRAM le conoceremos como startup config. Los comandos a utilizar para ver cada uno de estos archivos es show running config o shrun y show startup config o show start. Otro comando a utilizar es el show version. Este comando nos ayudará a obtener información sobre el modelo del dispositivo, la versión del firmware, cantidad de memoria, cantidad de puertos, dirección MAC, número de serie y número de registro. Esta información es importante cuando estamos realizando diagnósticos o cuando queremos reportar un problema directamente al fabricante o a un centro de servicio autorizado. Y por último, el comando más básico que estaremos viendo en esta sección es el comando reload, que nos permite reiniciar el sistema. Ahora pasaremos a la parte de la práctica en el Packet Tracer para que, ¿verdad? Ya vimos la teoría, entonces vamos a hacer la práctica en el simulador y este es nuestro ambiente. En el ambiente colocamos dos switches, ¿verdad? Simplemente para que veamos la diferencia que puede haber entre un dispositivo y el otro. En el archivo, que de igual manera lo voy a estar subiendo entre los archivos adjuntos al curso, van a tener aquí lo que pretendemos hacer y aquí van a tener una serie de indicaciones de lo que vimos en la teoría. Entonces, lo primero que vimos fue los tipos de interfaces. Entonces, ¿cómo identificamos los tipos de interfaces en el Packet Tracer, en el simulador? En el simulador basta con colocarme sobre el dispositivo y me va a aparecer una lista de las interfaces disponibles. Si observamos el recuadro que se acaba de abrir, vamos a observar que tenemos dos tipos de interfaces. Tenemos una interfase FA Ethernet y tenemos una interfase Gigabit Ethernet. Luego del tipo de interfaz viene el número de la interfaz, que la FA Ethernet van desde la 0 pleca 1 hasta la 0 pleca 24. Y la Gigabit Ethernet, como tenemos dos, van de los 0 pleca 1 a la 0 pleca 2. En este dispositivo, ¿verdad? Este es otro dispositivo con una configuración diferente y en este podemos observar que las primeras 4 interfaces son FA Ethernet, lo que quiere decir que están transmitiendo a 100 megabits por segundo. Las siguientes dos son Ethernet, que transmiten a 10 megas, y tenemos 4 interfaces Gigabit que transmiten a 1 giga. Esa es la manera en que podemos identificar las interfaces utilizando el simulador. Le vamos a dar clic a uno de estos dispositivos, ¿verdad? Normalmente aparecemos en esta parte, ¿verdad? En la parte física, que podemos ver una imagen de cómo es el dispositivo. Nos trasladamos a la CLI o a la interfaz de línea de comando. Y entonces aquí podemos hacer algunas de las diferencias que vimos en la parte teórica. Como hablamos anteriormente, el switch, cuando entramos a él por primera vez, vamos a entrar en modo usuario. ¿Cómo identificamos el modo usuario? Por el símbolo mayor que. Si queremos cambiar del modo usuario al modo privilegiado, vamos a ejecutar el comando enable, le damos enter y podemos observar que cambiamos el símbolo mayor que por el símbolo numeral. Si yo quiero regresar al modo usuario, ejecuto el comando exit y ya estamos nuevamente en el modo usuario. Además, hablamos de que pudiéramos abreviar las palabras, ¿verdad? En vez de escribir enable completamente, solo escribo en. Puedo utilizar el signo de interrogación para verificar que ningún otro comando comience con en. Ahí dice que solo enable es el único comando que comienza con en, pero si yo escribo solo la e,
tengo dos comandos, ¿verdad? Tengo enable y tengo exit, por lo tanto no me puede servir para abreviar. En, le doy enter y ya estamos en el modo privilegiado. Si quiero avanzar al modo configuración, configure terminal, estamos en modo configuración. Si quiero regresar al modo privilegiado exit, estamos en el modo privilegiado. Podemos abreviar config t, ¿verdad? Hay otras maneras de abreviarlo, esta es la que utilizo yo. Config t, entramos al modo configuración. Exit. Regresamos al modo usuario. El otro, ¿verdad? Podemos ejecutar el comando end. Regresamos al modo privilegiado. Podemos utilizar la combinación de teclas control Z y regresamos al modo privilegiado. Ok, siguiendo con los comandos que podemos utilizar, tenemos el comando, ¿verdad? Bueno, lo primero que habíamos hablado es los comandos show startup config. Estos comandos son propios del modo privilegiado. Si yo me regreso al modo usuario y quiero decir show startup config, me va a mandar un error, ¿verdad? Porque ese error lo que indica es que aunque este comando existe, ¿verdad? Ese comando no es propio de él, no se puede ejecutar en el modo usuario, por lo tanto show startup config, ¿verdad? Lo podemos abreviar y aquí me manda un mensaje. Ahora, primera cosa a tener en cuenta, ¿no? Ahorita estamos trabajando con un simulador. El simulador por defecto no trae una startup config, pero un equipo real sí trae una configuración base por defecto. Entonces, para que podamos tener una startup config, ¿verdad? Me dice la startup config no está presente. Lo primero que tenemos que hacer es guardar. Podemos ocupar write memory o copy running config startup config. Ok, aquí pregunta algo diferente al anterior, dice archivo destino startup config, le damos OK y me dice nuevamente building configuration, OK, y aquí ya guardamos 3 veces. Una vez que ya hemos guardado en el simulador, y así puedo decir show startup config y aquí tenemos nuestra configuración de inicio. En este momento, ¿verdad? Como no hemos hecho ningún cambio, no hemos asignado direcciones IP, no hemos cambiado de hostname, no hemos hecho nada, ese startup config está en blanco. La show running config, ¿verdad? Es la configuración que está ejecutando el switch. Por lo tanto, ¿verdad? Siempre tener en cuenta que la running config es la que se está ejecutando y el startup config es la configuración que está guardada en NVRAM y que una vez que reinicie el equipo va a buscar en la NVRAM ese archivo y ese archivo lo va a cargar para ejecutarlo. Ok, un primer ejemplo, ¿verdad? Nos vamos a regresar acá. Aquí ya había hecho una configuración previa para que podamos identificar qué pasa, ¿verdad? En este ejemplo de acá yo le cambié el nombre de host al switch. Que ¿cómo hacer este cambio? Ahorita no nos interesa, ¿verdad? Lo vamos a ver en un video más adelante. Simplemente aquí, modo privilegiado, ¿verdad? Show startup config. Y si observamos, dice que el hostname es switch. Y sí, ok, importante, ¿verdad? Para no pasar por toda la configuración, si quiero detener el output de la configuración, presiono la letra Q y ya automáticamente me muevo al prompt para ejecutar otro comando. Entonces ejecutamos show running config o show run. Veamos esta diferencia. En la startup config el hostname es switch. En la running config el hostname es switch test curso, ¿verdad? Presiono la letra Q y podemos observar que el hostname aquí coincide con el que estoy ejecutando. Si nosotros reiniciamos el dispositivo, reload, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos es que no hay coincidencia en lo que tiene la running config y la startup config. Cuando yo reinicio el dispositivo, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a observar, ahorita reiniciamos el dispositivo. En teoría, lo que va a pasar es que la running config, como estaba en RAM, desaparece. Y la startup config, cuando reinicie el dispositivo nuevamente, lo que va a hacer es se va a colocar sobre la configuración en ejecución. Por lo tanto, como el startup config no tenía guardado el hostname, entonces se cargó con el nombre switch. Vamos a cambiar nuevamente el nombre del host. Esto lo vemos después.
switch test. Vamos a guardar write memory WR para abreviar. Y ahora sí, showroom. Dice que la showroom, el nombre de host es swtest. Show startup config. También el nombre es swtest. Está guardado, ¿verdad? Reiniciamos el equipo y como ahora los dos archivos están iguales, entonces la configuración se tiene que mantener. Ya reinició. Y ahora podemos observar que la configuración del hostname se mantiene. Básicamente esto es lo que les quería mostrar, ¿verdad? Este primer video es mi video de demostración. Quisiera un feedback, retroalimentación, cualquier crítica constructiva la acepto para mejorar la calidad de mis videos y la calidad del curso final, ¿verdad? Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de ver el video y agradezco cualquier retroalimentación que me puedan dar. Muchas gracias.